Hola jóvenes, buenas tardes, bienvenidos a esta sesión virtual. El tema que vamos a tratar el día de hoy va a ser la novela gráfica que tiene que ver con el cómic y la historieta. Y bueno, pues la novela gráfica en realidad pues es una extensión de este tipo de historias, bueno, que nos vienen narrando ciertas situaciones y que se van complementando tanto con el texto como con la imagen. El cómic y la historieta pues van a ser como los abuelitos de esta nueva, ¿cómo podríamos llamarle? Pues de este nuevo género literario, ¿no? Básicamente van a ser algunos hechos que nos van a contar y que van a estar complementados ya no únicamente con el texto, que era lo que habíamos venido viendo con los cuentos o con la novela tradicional o con los mitos y las leyendas, ¿no? En donde únicamente son historias que en un principio iniciaban de manera oral y que después de la invención de estos otros soportes, pues hicieron también de forma escrita, ¿no? Y a partir de la invención también de la imprenta, pues comienzan a difundirse, ¿no? Entonces, la diferencia que va a tener entonces las historietas, los cómics y la novela gráfica, en este caso, pues va a ser que se van a complementar básicamente ya con dibujos, ¿no? El texto va a ir acompañado de dibujos, pues que de alguna manera nos van a hacer mucho más gráficos, nos van a ser más ilustrativas las historias que nos van a venir narrando, ¿no? Que nos van a venir contando. Y pues para muchos es más atractivo no únicamente ver texto, sino que también esa narrativa textual pues se vaya explicando con imágenes, porque algunos pues son mucho más visuales para entender y les agrada mucho más que las historias pues se complementen de esta manera porque pues son más entendibles, ¿no? Y bueno, para algunos otros, yo me comienzo ya a acostumbrar un poco más a la novela gráfica. Anteriormente, pues me gustaba mucho más el texto como tal, ¿no? Porque sentía yo que daba más a la imaginación, que me permitía imaginar mucho más cosas y la novela gráfica de alguna manera pues ya me ponía ahí el dibujo, ya me ponía allí la manera en cómo eran los personajes o cómo eran los lugares en donde se desarrollaban las historias, ¿no? Y sentía que eso de alguna forma me limitaba, ¿no? Pero bueno, con el tiempo he aprendido también a disfrutar de este nuevo género que realmente es nuevo porque se inicia a principios de, bueno, se inicia en el siglo pasado y como les decía, su referente va a ser el cómic y la historieta, que como ustedes ya lo vieron, pues inicia desde los años 30, 40, 50 del siglo pasado. Y bueno, aquí en México tuvo un gran auge porque no sé si ustedes tengan familiares, bueno, supongo que sí, sus papás son del siglo pasado, aunque se escuche así como, ay, hace mucho tiempo, bueno, no tiene tanto tiempo que pasó el siglo pasado. Y bueno, pues si ustedes les preguntan a ellos cuáles eran las revistas que leían, pues yo creo que muchos de ellos sí van a tener referentes de estos cómics que, como les comentaba, se iniciaron a partir de los años 30 y que pues realmente tuvieron un auge muy importante también en los 50 porque eran millones de revistas, chicos, las que se vendían, o sea, eran cantidades impresionantes, ¿no? Y bueno, algunos de los que yo recuerdo y algunos que, por ejemplo, mis papás me comentaban, me platicaban, pues son estos que tenemos ahorita en pantalla, ¿no? Como el Mimín Pinguín o Pingüín, como algunos otros lo conocían, también que era una especie de cómics que salía por semana, ¿no? Uno los encontraba en el puesto de revistas cada semana y bueno, pues nos iba contando la historia pues de este personaje de color y que pertenecía a la clase baja, ¿no? Y nos iba contando pues las historias que él pasaba en su escuela, cómo era tratado por su mamá y bueno, nos va planteando toda una serie de cómo se vive estas experiencias, como decía, en la escuela o la niñez, en clases bajas, pero también tenía amigos que eran ricos y bueno, cómo él veía, ¿no? Esa parte, ¿no? Esta otra también que era la familia Burrón, que incluso quienes han llegado a ir al centro, hay un mural muy grande de esta, de este cómic. Y bueno, pues también nos hablaba sobre situaciones, incluso a veces eran hasta críticas sociales o políticas, y que nos reflejaba un poco la manera de ser del mexicano, ¿no? A partir de esta familia, que a la que se le denominaba burrón, ¿no? Bueno, esta del Memín, pues se produjo en 1943 por una escritora que se llama Yolanda Vargas Dulce, que fue una escritora muy importante en cuanto a contarnos historias
y que después de ahí se desglosan muchas novelas que posteriormente se fueron a Televisa, ¿no? Después está, por ejemplo, La familia Burrón, que es de Gabriel Vargas, y otro que me supongo todos ustedes la han de conocer, porque incluso están hasta en memes, pues es Mafalda, ¿no? Que es creada por, me parece, un argentino que es Quino en 1964 y que de alguna manera pues prevalece hasta el día de hoy, ¿no? Porque le digo, pues Mafalda la podemos ver en historietas, la podemos ver en tiras cómicas, la podemos ver incluso hoy en día hasta en memes, ¿no? Y bien, entonces este va a ser el antecedente de la novela gráfica, los cómics, y como les decía, pues estos van a integrar una narrativa muy diferente a los textos que nosotros estábamos acostumbrados a leer, ¿no? Y creo que todos nosotros ya podemos identificar esta narrativa a partir pues de estas cuestiones visuales, ¿no? Una parte pues el elemento que es el dibujo, que va a ser muy importante. Otro, los personajes del cómics, pues cómo se comunicaban. Pues básicamente se van a comunicar a través del texto escrito, pero por ejemplo, cuando veíamos este globito con este piquito, ¿a qué se refería, jóvenes? ¿Qué era lo que nos estaban indicando? Pues ya con esta iconografía, que es muy diferente, por ejemplo, a esta otra que tenemos del lado derecho, en donde es como una nubecita, pero con ciertos globitos o ciertas bolitas, ¿no? O sea, estas iconografías nosotros acostumbramos ya a identificarlas y cada una quiere decir cosas diferentes. A ver, nos dice, los globos son diálogos. Ajá, estos van a ser los diálogos, pero son los diálogos que nosotros estamos expresando también de manera sonora, ¿no? Es como, por ejemplo, si ahorita que yo estoy hablando me pusieran diálogos, pues irían aquí. Y acá entonces, del lado derecho, ¿qué es lo que irían? Acá son los diálogos, pero son los diálogos que externamos, ¿no? Ajá, los que de alguna manera tienen la sonoridad, ¿no? Y las nubes, exactamente como dice Jimena, van a ser en realidad pues los pensamientos, ¿no? Es decir, esto que se integra acá, pues no lo están de alguna forma oyendo los demás, ¿no? Porque esto refleja pensamientos. Acá pues ya no se alcanza a ver, pero aquí pues es donde se integran los sonidos. Por ejemplo, si Thor le diera un martillazo en la cabeza acá a este otro personaje, pues escucharía el ruido, ¿no? Y esto se integraría en este otro especie de globito, ¿no? Entonces, como pueden ver, de alguna forma, nosotros ya a partir de lo visual, pues también vamos identificando las cuestiones que tienen también que ver con estos nuevos géneros o estas nuevas formas de transmitir las historias. Bien, entonces, comenzamos ya a identificar ciertas diferencias, ¿no? De lo que era el texto anterior al actual. Y bueno, pero ya en realidad, ¿cuál van a ser, por ejemplo, las diferencias que vamos a encontrar ya entre lo que son los cómics o las historietas con la novela gráfica? Bueno, por una parte, la, los cómics y historietas a veces, no quiere decir que hubiera sido la regla, pero era muy común que este tipo de historias o este tipo de géneros, pues en realidad no son trabajados por una sola persona. Alguien a lo mejor hacía el guión o escribía la historia, otro la ilustraba, otro, no sé, la iba maquetando. O sea, era un trabajo de alguna manera, pues, que colaborativo, un trabajo que desarrollaban entre muchas personas, ¿no? Y la novela gráfica, pues va a combinar ya ciertos talentos en una sola persona. Por una parte, pues es una persona que tiene mucha imaginación, que tiene la capacidad de, aparte de escribir una historia, una novela, pues también la va a dibujar, ¿no? Es decir, tiene esos dotes también de dibujante o ilustrador. Entonces, por lo regular, quien va a hacer una novela gráfica va a ser una sola persona, él va a ser quien la va a dibujar y quien nos va a contar la historia, ¿no? Por una parte, estas va a ser una de las diferencias que vamos a encontrar entre estos dos géneros. Otra de la diferencia, por ejemplo, también muy puntual, jóvenes, es que los cómics van a estar en un principio enfocados a los niños o a los jóvenes. Y la novela gráfica, al tratar asuntos un poco más complejos, pues van a estar enfocados a un público más mayor, ¿no? Y bueno, de alguna manera, esto, digo, son como definiciones muy tajantes, ¿no? Pero podemos ver que hay tiras cómicas, que hay cómics
que no son tanto para niños ni para adolescentes, ¿no? Hay cómics que tienen ciertas temáticas, incluso dibujos, pues que no son tanto para este tipo de públicos, ¿no? Pero bueno, en un inicio este era parte de los enfoques o era una manera en que se podían establecer estas diferencias, ¿no? Entonces, estos van a ser, por una parte, jóvenes, de forma muy puntual, las diferencias que va a existir entre el cómic, la historieta y la novela gráfica. Otra cuestión, jóvenes, pues es su extensión. La novela gráfica va a tener una mayor extensión y va a tener un principio y un fin en el mismo texto, ¿no? Y por ejemplo, un cómic era lo que les comentaba hace ratito, ¿no? Pues a veces nosotros los íbamos a comprar a los puestos de periódicos o al Sambors o a Gandhi por semana o mensual y eran historias que se iban continuando, ¿no? Estas son también parte de las diferencias, ¿no? Que vamos a encontrar allí. Ahora vamos a leer algunas otras participaciones. Valente, Natalie, dice, hola, profe, y dice Jaime Abimael, dice, la de Thor es diálogo directo y la de Iron Man es de su mente, pensamientos. Exactamente, Jaime, como ya lo habíamos comentado, este, van a ser las grandes diferencias en este tipo de lenguaje, ¿no? Que tenemos acá. Luis Antonio dice, el globito es que está hablando y la nube es que está pensando muy bien. Jimena Hernández dice, la de los piquitos son representados como gritos, ¿no? Sí, son como gritos o los sonidos van a ser como las onomatopeyas que les llaman, ¿no? Y Mauricio Naim dice, gracias, lo que dijo Daniel Morgado Méndez. Ah, órale. Jaime Abimael dice, la de gritos son exclamaciones, gritos o de volumen en alto. Exactamente, ¿no? O son las onomatopeyas que les llaman. Por ejemplo, cuando disparan, les ponen ahí bang, 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 ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? O sea, hay un choque, pues el crash, ¿no? Y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, son los sonidos que se van a escuchar dentro de la vida real, pues son representados de esta forma. Muy bien, jóvenes. Y bueno, como íbamos en esta situación, ¿no? De que, pues, de alguna manera, también la novela gráfica, pues, va a ser mucho más extensa, ¿no? Y es como si lo comparamos, por ejemplo, con el cine, que es algo también muy visual y que ustedes están muy acostumbrados a ver. El cómic sería una especie quizás de cortometraje o incluso igual y podría ser como una serie, ¿no? Porque pues nos lo van entregando por pequeños capitulitos, ¿no? Y la novela gráfica pues sería una película, ¿no? En donde vamos a encontrar un inicio, el desarrollo, la estructura que ya bien ustedes conocen y un desenlace, ¿no? Un final. Entonces, así es como vamos nosotros a poder a comenzar a diferenciar pues estos géneros, ¿no? Y cómo comienza también a desarrollarse lo que va a ser o lo que hoy en día conocemos como novela gráfica, que como les decía, es un género muy nuevo, ¿no? Y bueno, la novela gráfica como tal, la que se considera que fue la primera novela de este género, pues va a surgir en 1971 con una que se llama Black Mar de Gil Kane y otra que es que también que va a ser también como la continuación de este tipo de textos y que va a surgir en los años 80 y a mí me parece que estas van a ser las que en realidad van a lograr de alguna manera ya consolidar el género y que va a ser por una parte unas novelas creadas por ejemplo, por Frank Miller, que es como Sin City, que es esta que vemos acá, y la otra creada por Alan Moore, que es la de los Watchmen, ¿no? Entonces, estos ya van a ser un tanto más complejos, van a ser tramas más complejas, tramas que incluso yo me atrevería a decir que van un poco a retomar todo lo que es también la novela negra, porque las tramas pues son en realidad comienza uno a ver personajes mucho más complejos, con una psicología construida mucho más compleja, en donde pues vamos a ver que el bueno no es tan bueno, que el malo de repente tiene ciertas cuestiones positivas, y bueno, de aquí también comienza a trabajarse mucho más con lo que se les va a conocer como los antihéroes, ¿no? Y siempre sus escenas van a ser un tanto lúgubres, van a tener una estética
un tanto mórbida, un tanto oscura, van a trabajar mucho también con el blanco y el negro, y bueno, va a ser como parte de toda esta estética visual que van a comenzar a conformar la novela gráfica de estos de los años 70 y 80, ¿no? Entonces, no sé si ustedes hayan visto algunas películas, por ejemplo, la película de Sin City, que se me hace una película muy buena, que se me hace una película que retoma y se basa muy bien también en su referente gráfico y textual, al igual que Watchmen, ¿no? Son novelas que yo les recomiendo que vean, porque yo creo que les va a servir para que comiencen ustedes a acercarse mucho a este mundo que va a ser la novela gráfica, ¿no? Todos estos pues los va a retomar el cine porque se dieron cuenta pues del potencial que tienen también este tipo de textos y cómo llamaron la atención ya no únicamente de gente grande, sino también de los jóvenes. Entonces, estos van a ser, cuando regresemos a clase, les voy a llevar algunos pues en fragmentos de este tipo. Si ustedes pueden ver las películas estaría mucho mejor y ya las comentamos en clase como las de Sin City y las de Watchmen y les voy a tratar yo de conseguir algunas novelas gráficas en PDF para que comencemos a verlas y a comparar, bueno, esta manera de llevar el texto a la pantalla grande, ¿no? Fíjenselo, cómo va evolucionando toda esta cuestión, ¿no? En un principio era únicamente la oralidad, ¿no? Únicamente transmitíamos nuestras historias, nuestros cuentos, nuestros mitos, leyendas, a partir de la voz. Únicamente teníamos eso, ¿no? La oralidad. Después, pues vamos a complementar ya la oralidad también con el texto escrito, pues para que fuera perdurando estas historias que nos contaban nuestros antecesores, ¿no? Y para guardar un registro, ¿no? Textual de ello. Y conforme va avanzando el tiempo, pues bueno, pues comienza ya también a integrarse los dibujos a esta nueva narrativa y posteriormente pues también se integra ya la imagen, el sonido, que es lo que hoy en día vamos a conocer también como cine, ¿no? Que tiene también su inicio o parte también de un guión de algo textual. Bien, jóvenes, después, como una definición ya muy puntual de lo que va a ser la novela gráfica, se las leo y la comentamos. Dice, la novela gráfica es un formato de publicación con guión de un solo autor y que contiene una historia única, donde se fusiona el dibujo y la narrativa y se presentan temas profundos e historias extensas, ¿no? Que es lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Aquí pues ya van a ver personajes mucho más trabajados, nos van a contar una historia mucho más larga que la que podemos encontrar en una historieta o en un cómic y de alguna manera pues van a estar sustentadas también en gran parte, en gran medida en la imagen, ¿no? Entonces este va a ser el concepto de lo que va a ser la novela gráfica. Bueno, en la novela gráfica, pues también va a retomar diferentes tipos de géneros. No vamos a encontrar, al igual que en la novela tradicional, muchos géneros, muchas temáticas de las cuales se van a abordar y no únicamente se van a centrar en una sola cosa, ¿no? Podemos encontrar desde historias románticas hasta historias de terror, historias de guerra. Es decir, la novela gráfica va también a comenzar a diversificarse en gran medida. Después, jóvenes, tenemos que la estructura también va a ser muy parecida, muy similar a lo que ya hemos visto en clase. Bueno, que va a tener tanto una estructura interna como externa, en donde pues va a integrar ya también un tipo de narrador. Acuérdense de los narradores, que son los que están en primera, segunda y terceras personas, que ya también los habíamos visto. Van a jugar también con la psicología, van a integrar personajes mucho más complejos, van a integrar también estas cuestiones que tienen que ver con el tiempo, van a integrar también estas cuestiones de analepsis, prolepsis o el tiempo cronológico. Y bueno, pues como les comentaba, pues van a hacer algo muy parecido a la novela textual, ¿no? A lo que ya habíamos visto. Y bueno, autores destacados de la novela gráfica, pues por una parte tenemos a este autor que a mí en lo personal también me gusta mucho, que es Joe Sacco.
Y bueno, este personaje, este Joe, este escritor, pues en realidad va a hablar mucho sobre las cuestiones que suceden en Palestina, sobre la guerra que existe allá, sobre la problemática territorial y de la problemática pues también religiosa que tienen pues de los palestinos con los israelitas, ¿no? Y cómo se ha dado esta guerra. Bueno, pues Joe de alguna manera pues comienza a representarlas en novelas, estas historias que van viviendo los palestinos, ¿no? Y hay otro personaje que es Guy de Lisley, y bueno, él pues básicamente nos va a contar a través de como especie de crónicas, pues sus viajes que ha realizado por Asia y Oriente Medio, ¿no? Y también a través de sus novelas gráficas, pues nos van explicando las culturas, las visiones tan distintas del mundo que se tienen en otros lugares, ¿no? Entonces, estos van a ser representantes destacados de este género. Y bueno, otra cuestión también que va a tener o que va a retomar la novela gráfica es que muchos van a comenzar a tomar estas cuestiones, estas vivencias personales para hacer historias, ¿no? Para plasmarlas en este tipo de textos, ¿no? Por ejemplo, este mismo personaje Joe, de alguna manera va a mezclar la profesión del periodismo, las vivencias que él vivió durante la guerra o los conflictos armados que había, para poder plasmar estas historias pues, en este tipo de textos gráficos, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues también va teniendo ciertas fusiones, pues no digamos extrañas, pero sí únicas o como el fusionar lo que es el periodismo y el periodismo de guerra para ir planteando o ir mostrando a la sociedad pues las escenas tan dramáticas que se viven en este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, en lo que es ya nuestro país, en lo que es México, pues también últimamente, pues están surgiendo una gran cantidad también de escritores que se van enfocando ya no únicamente al texto, sino también, como les decía, a integrar el texto y la imagen. Y bueno, pues hay autores muy destacados, no hay muchos, pero a mí ahorita nada más para ponerles un ejemplo y ojalá pues, les llame la atención a ustedes para que comiencen pues a buscarlas y a leerlas. Bueno, tenemos a Rafael Bernal, que con una novela yo me supongo que es como de las más importantes aquí en México, sino que una de las primeras, que es El complot mongol. En esta novela gráfica, pues tiene mucho que ver con estas cuestiones de detectives, tiene mucho que ver con el FBI, la KGB, etcétera. Y es que nos va planteando aquí una historia en donde pues se supone que quieren asesinar al presidente de Estados Unidos, que va a tener una visita aquí en México, ¿no? Y quienes lo quieren asesinar, pues son los chinos, para no variar, ¿no? Hoy que están de moda los chinos, bueno, pues son los chinos, y de alguna manera todo esto comienza a fraguarse en el barrio chino que se encuentra aquí en la Ciudad de México. Es la calle que está casi frente a Bellas Artes. Bueno, ahí hacia adentro se encuentra todo lo que hoy en día conocemos como el barrio chino. Bueno, esa historia pues comienza a fraguarse en esa calle que está, que les digo, frente al Palacio de Bellas Artes, ¿no? Ahí comienza todo este complot, y por eso se llama complot mongol, para poder asesinar a este presidente estadounidense. Y bueno, un detective mexicano es el encargado pues de investigar toda esta situación, y él comienza a relacionarse tanto con la KGB, que era la policía secreta de la antigua URSS, y así como con el FBI, ¿no? Que también es la policía secreta de los Estados Unidos, ¿no? Y comienza ahí toda una historia intrincada, detectivesca, ¿no? Otra novela es de un escritor mexicano también, como les comentaba, es Juan Villoro, que se llama La Calavera de Cristal. Y bueno, pues básicamente también tiene que ver un poco con los detectives, y aquí pues el personaje principal es un chico que trata de conocer o de explicarse de forma mucho más puntual la muerte de su padre, ¿no? Y comienza a hacer toda una serie de investigaciones para dar con esos elementos que le ayuden a reconstruir cómo fue, ¿no? Esta situación. Y hay otra que también de Augusto Mora, que trata también un tema muy actual que tiene que ver con todas estas protestas que de repente vemos por parte de los jóvenes. Y bueno, pues nos habla de ciertas organizaciones o ciertos grupos que se han formado desde el 2012 hacia acá, como el Yo Soy 132, como estas cuestiones también del feminismo. Y bueno, pues es el grito de victoria,
en donde a partir de una visión como muy joven, muy actual, pues nos va planteando estas problemáticas sociales a las que nos vamos enfrentando, esta inconformidad, etcétera, ¿no? Entonces, jóvenes, estos pues son como las novelas más importantes que se han ido construyendo hoy en día también aquí en nuestro país. Y vamos a ver aquí algunas aportaciones. Dice, a ver, Valente Natalie Rose, dice, los géneros serían el narrativo. Eh, pues sí, pertenecen al género narrativo, pero esto es como una especie, como le... Se crea un nuevo género, porque sí es narrativo, pero aquí pues ya va complementándose ya también con la imagen. Es por eso pues que este ya se acomodaría en otro rubro y por eso es que sí es un género también narrativo, pero va ya complementado también con una narrativa también visual, ¿no? Se Valente Natalie Rose dice lírico y dramático no. Acuérdense que hay diferencias. El lírico, pues es básicamente la poesía, ¿no? Y bueno, que tiene también sus referentes en la música, en las canciones, por ejemplo, cuando escuchamos los guapangos, ¿no? Pues también tiene mucho de esta cuestión lírica, ¿no? De esta de la poesía, ¿no? Creados a través de décimas. Entonces, el dramático, pues acuérdense que es básicamente, tiene que ver con la representación, es decir, está plasmado en un guión, el cual pues tiene como finalidad ser representado en un escenario, ¿no? Y el género narrativo, pues es lo que vamos a ver como novelas, el cuento, la leyenda, el mito, etcétera, ¿no? Y bueno, este sí podría partir mucho más de lo narrativo, ajá, y que se va complementando con la imagen. Bien, Rose, dice, ¿quién más? Y bueno, hasta el momento es lo que se ha integrado, ¿no? Entonces, jóvenes, estos van a ser, pues, a grandes rasgos, las características que va a integrar la novela gráfica en México, ¿no?